Hoy vamos a empezar con las reservas por el método retrospectivo. Como ya sabemos, la formulación de las reservas terminales lo que persigue es establecer el monto, en este caso nosotros lo hacemos a través simplemente de una formulación suficiente para mantener la situación de equilibrio entre las obligaciones de la compañía y las obligaciones del asegurado. Como ya sabemos, en el origen, las obligaciones de la aseguradora y del asegurado son exactamente iguales. Ahí está perfectamente establecido ese equilibrio. En lo que nos encontramos en un aniversario T de vigencia de la póliza, ya esas obligaciones no mantienen ese equilibrio. Las reservas terminales, como ya sabemos, simplemente lo estamos haciendo como repaso, lo que buscan es restablecer el equilibrio, compensar el desequilibrio que se haya podido originar. Ya hemos visto todo el desarrollo de las reservas terminales por el método prospectivo, que ya sabemos que lo que hace es, al aniversario T, ver el valor actual de las obligaciones de ambas partes y medir cuál es la diferencia entre ambas obligaciones, de manera tal que eso son las reservas terminales. Pero esto es el método prospectivo. Trae del futuro al aniversario en el que nos encontramos. Para esos efectos, este es el nuevo origen de la póliza. Los métodos retrospectivos lo que hacen es medir qué es lo que ha ocurrido desde el origen hasta el aniversario. Ya sabemos que tenemos dos métodos, que ya vimos en la introducción. Tenemos el método retrospectivo propiamente dicho, que es el que vamos a desarrollar ahora, que la fórmula contempla de una vez todos los movimientos desde el origen hasta el aniversario que nos ocupa. Y se diferencia un poco del método recurrente, el cual se caracteriza, el retrospectivo también va viendo lo que va ocurriendo, pero no lo hace desde el origen hasta el aniversario, sino que va de año en año. De manera tal que las reservas de cualquier aniversario se formulan en función de las reservas del aniversario anterior. El retrospectivo es desde el origen hasta el aniversario que nos ocupa. ¿Cómo vamos a hacer eso en el caso del método retrospectivo? A continuación lo vamos a desarrollar. Ay, ya va. Lo que pasa es que... Ya. Eso después yo lo corto. Vamos a ver en el caso del ordinario de vida cómo funcionaría. ¿Qué ocurre en un ordinario de vida desde el origen hasta un aniversario T, que es donde nosotros queremos medir esas diferencias entre las obligaciones? En este caso, no van a ser obligaciones por cumplir, como teníamos en el prospectivo, sino ya obligaciones cumplidas de ambas partes. ¿Qué obligaciones tenemos cumplidas? De parte del asegurado, ¿qué ha hecho los asegurados? Los LX asegurados que contrataron la póliza, pagaron su prima en forma anticipada, y estas primas ¿en qué se convierten cuando llegamos al aniversario T? Van a generar intereses durante los T años. Asimismo, vamos a tener las primas del segundo año póliza ya pagadas por los LX+1 asegurados que están con vida en ese momento y se van a acumular hasta T durante T-1 año. Y así sucesivamente. Las últimas serán las que pagan estos asegurados en el año póliza T. ¿Cuánto tiempo está este dinero hasta T? Un año. Entonces generan intereses por un año. Esas son las obligaciones cumplidas de los asegurados. La compañía, ¿qué ha cumplido la aseguradora? Los DX que fallecieron aquí los paga al final del año de la muerte. ¿Y eso durante cuánto tiempo se acumula hasta llegar a T? Esos DX que paga aquí la compañía, ¿qué son cuando llegamos al aniversario T? Bueno, se acumulan durante T-1 año. Los que fallecen
durante el segundo año póliza, de aquí hasta T, lo que pasan son T menos 2 años. Y así sucesivamente. Finalmente, los que fallecen en este año póliza, el anterior al aniversario, pues ya el monto es igual a lo que va a valer en el aniversario T, no hay tiempo para generar intereses. Entonces vamos a ver cómo nos queda esta cuenta. Vamos a tener las primeras primas acumuladas durante T años, las del segundo año póliza durante T menos 1 año, y así sucesivamente hasta las del año póliza T, que generan intereses durante 1 año. Eso es la obligación cumplida de los asegurados. Ese es el dinero que está acumulado en T de parte de los asegurados. Pero a esto hay que restarle lo que ha gastado la compañía, que no es más que el costo de esos siniestros. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a las reservas terminales de los que están con vida en el aniversario T. Lo podemos escribir de otra manera, un poco más resumido por sumatoria, colocándonos al comienzo de cada año póliza. Es decir, vamos a contar desde K igual 0 hasta T menos 1. Por una parte vamos a tener las primas con los respectivos intereses, y por otra vamos a tener los siniestros con sus respectivos intereses. Aquí ya tenemos entonces una manera de formular las reservas terminales por el método retrospectivo. Simplemente dividimos por Lx más T, ambos lados de la ecuación, y ya tendríamos las reservas formuladas. Esta forma de formularlas, sin embargo, con esta sumatoria, se hace un poco complicada. En algunos casos, en algunos seguros un poco más complejos, habrá que hacerlo así, habrá que utilizar la sumatoria. Pero en casos más estándar, como en el que estamos, que es el ordinario de vida, esto se puede simplificar bastante y dar lugar a una formulación mucho más sencilla, análoga a la que teníamos por el método prospectivo. Para llegar a esa formulación más sencilla, vamos a hacer unos breves pasos que ya vamos a explicar a continuación. El primer paso que vamos a tomar en cuenta es dividir ambos lados de la ecuación entre Lx. Aquí nos va a quedar TPx y aquí nos va a quedar KPx. Y aquí nos va a quedar la probabilidad diferida de fallecimiento, por un lado. Y por otra parte, fíjense que tenemos 1 más i a la t. Multiplicando en estos dos, en estas dos sumatorias. Lo que vamos a hacer, además de dividir entre Lx, es multiplicar por b a la t, de manera que aquí se va a simplificar. Entonces, al final, lo que vamos a hacer es multiplicar por b a la t y dividir por Lx. Aquí nos queda TPx por b a la t
que multiplica a la reserva terminal. Y aquí nos va a quedar KPX por PX 1 más I a la menos K y nos va a quedar esta expresión de esa manera. Todavía esto lo vamos a reescribir de otra manera si esto lo llamamos B a la K y esto B a la K más 1. Asimismo, como vemos, aquí tenemos la prima pura única de un total puro de T años de duración. Nos va a quedar así. ¿Verdad? Sacamos la expresión de la trimanual fuera de la sumatoria, nos queda KPX por B a la K y aquí KQX por B a la K más 1. ¿Qué tenemos aquí? Todo esto es el valor actual de una renta anticipada de 3 años de duración. Y aquí tenemos la prima pura única de un temporal de T años de duración. Fíjense, aquí ya lo tenemos puesto a limpio, lo que teníamos antes en la sumatoria. ¿Qué nos queda aquí para reflejar? La fórmula de las reservas terminales por el método retrospectivo de un ordinario de vida. Puedes pasar dividiendo la prima pura única del total. ¿Qué vamos a tener entonces sumando? Tenemos el valor acumulado de las primas pagadas por el asegurado hasta el aniversario T. Fíjense que este es el valor acumulado actuarialmente. Si fuera financieramente, solamente estaría dividido por B a la T, pero lo estamos dividiendo entre B a la T por TPX. Y por otro lado, restando, tenemos el costo acumulado de los siniestros que han ocurrido hasta T. Se trata de un ordinario de vida. El horizonte de tiempo de esta póliza es que es vitalicia. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido hasta T? Hasta T, lo que ha ocurrido es que ha sido un temporal de T años de duración. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Varias observaciones más. Estos siniestros son, obviamente, no son de los asegurados que están con vida en el momento T. Porque como ya sabemos, cuando el asegurado fallece, la póliza se anula y no se le formulan, ya no le tienen reservas matemáticas. Sin embargo, es la parte que estos asegurados que están todavía con vida han contribuido para pagar los siniestros de los que han fallecido. Eso por un lado. Otro aspecto muy importante que debemos contemplar es el siguiente. Fíjense, este es el método retrospectivo. Sin embargo, fíjense cómo está funcionando. Estamos viendo qué es lo que tenemos aquí en el numerador. En el numerador tenemos el valor actual de todas las primas que se han pagado hasta T medido en el origen, lo cual luego se está llevando al dividirlo por el total puro hasta T. Igual pasa con el costo de los siniestros. En el numerador que tenemos la prima pura única de los siniestros que han ocurrido en esos T años medida en el origen. Y eso luego se acumula hasta T. Fíjense cómo lo podríamos ver.
por el lado de las primas, vamos a ver su valor actual en el origen, que es este. ¿Y qué hacemos luego con ese valor actual que está en el origen? Al dividirlo por el total, se acumula actuarialmente hasta el aniversario T. Análogamente, en el caso de los siniestros que tenemos, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí, en estos T años? En estos T años, lo que hemos tenido es un temporal de T años de duración. ¿Y cuál es la prima pura única en el origen? La prima de un temporal, que es lo que ha ocurrido, la cual luego llevamos hasta el aniversario T cuando lo dividimos por el total puro. Esta fórmula obviamente es mucho más cómoda, más fácil de calcular, de formular todo eso, que todo el tema de las sumatorias que vimos al principio, y es equivalente, y obviamente lo que es el método retrospectivo es llegar a la expresión de esta fórmula, de acuerdo, igual como en forma análoga como se hizo en el método prospectivo, buscando los aniversarios que tienen en común la misma fórmula. Vamos ahora, aunque ya lo habíamos formulado anteriormente, vamos a ver cómo nos quedaría si nos vamos directamente a la fórmula a la cual llegamos después de todo el desarrollo que se hizo. Tenemos el ordinario de vida, como sabemos, paga una unidad monetaria al final del año póliza, cuando sea que ocurra el siniestro, y paga las primas al comienzo de cada año póliza de forma nivelada mientras el asegurado esté con vida. Entonces, este caso va a funcionar en forma, todos los aniversarios, excepto el último, se va a comportar de la misma manera, como hacíamos en el caso del método prospectivo. Todos estos aniversarios van a compartir la misma fórmula. Y va a ser esta. Que es la que ya conocemos. Tenemos sumando el valor acumulado de las primas hasta el aniversario correspondiente y tenemos restando el costo acumulado de los siniestros hasta el mismo aniversario. De nuevo, repasamos. Fíjense que para cualquier T, la fórmula que es en el numerador el valor actual de las primas medido en el origen y luego acumulado hasta el aniversario T. Y por otra parte tenemos la prima pura única de los siniestros, que es un temporal, y luego acumulado hasta el aniversario T. Esa sería la fórmula. Dos aspectos con respecto a la nomenclatura. Fíjense que la fórmula de la reserva, el símbolo de la reserva terminal es igual que el del método prospectivo. ¿Por qué? Porque al final tiene que dar el mismo valor. En algún momento, o hay quien lo trabaja de esta manera. Le pone un supraíndice P para decir que es el prospectivo, o le pone un supraíndice R para decir que es el retrospectivo, pero esto es innecesario porque la fórmula se diferencia lo suficientemente y bueno, uno como actuario tiene que saber diferenciar claramente cómo es cada fórmula, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a usar siempre el mismo símbolo. Eso por un lado. Por otro lado, este valor acumulado se puede escribir como otro símbolo que es un valor final actuarial. Si se quiere, por abreviar en lo que es la escritura. Y con respecto a este costo acumulado, estrictamente, únicamente cuando se trata de un temporal, se puede escribir así. Una K mayúscula, T que es la duración y X que es la edad de contratación. Entonces,
Otra manera de escribir esta reserva sería esta. Y así tendríamos las reservas terminales por el método retrospectivo para un ordinario de vida para todos los aniversarios, excepto el último. ¿Qué va a pasar en el último aniversario? Igual que por el método prospectivo, ya sabemos que las reservas, o vale recordar, las reservas terminales, su finalidad es servir de instrumento para el cálculo de las reservas de balance. Y ya sabemos que cuando estamos en el último año póliza, cuando estamos calculando estas reservas de balance, ya sabemos que es inminente el pago de la unidad monetaria. Si el asegurado fallece al final del año de la muerte y si sobrevive, para estos efectos se considera que ya la póliza terminó y se procede con el pago. Entonces hay certeza de que el pago va a ocurrir en omega menos X, dado que ya estamos en este año póliza. Por esa razón, el convenio que hemos hecho es que las reservas terminales, cuando hay certeza del pago, se igualan a la suma asegurada. Y esto es igual que lo que teníamos en el caso del método prospectivo. Un detalle final, el ordinario de vida, lo estoy etiquetando con la letra A para saber que es este el caso, que ya seguir en consistencia con lo que les envié por correo, aunque esos fueron otros casos de letras más adelantadas, pero para repetir eso y ya llevar la misma nomenclatura.